Toda esta semana ha sido una experiencia muy bonita. Hemos aprendido diferentes partes de la Biblia, pero todo ha sido enfocado ¿en qué término? ¿Cuál era el término en que está enfocado toda esta serie de predicaciones durante esta semana? Porque el día de hoy, ¿qué? Se acababa el mundo. Era el fin del mundo. Decían, escuché por ahí que decían que todo se iba a poner negro. Pero lo único que se puso negro fueron las habitaciones de todo el mundo, ¿verdad? A la hora de ir a dormir. Excepto que algunos le tienen cierto pavor a la oscuridad, se quedan con luces, ¿verdad? Un miedo que el Señor me ayudó a vencer. Porque yo no podía dormir con las luces apagadas. Siempre tenía que dejar alguna lámpara encendida. Porque había tenido experiencias en el pasado, quizá pesadillas, y eso me hacía sentir temor. Pero una vez cuando mi vida estuvo en las manos del Señor, lo afronté y dije, hasta aquí nada más. Esa noche cerré mis ojos, apagué la lámpara y me envolví con mi cobija. Y gracias a Dios no pude saber nada más, sino hasta el siguiente día que Dios prestó la vida para seguir viviendo. Y nuevamente hemos seguido día tras día, tal como Él me ha ayudado. Si me escuchan allá atrás porque sentí el cambio en el sonido del micrófono. ¿Okay? Ahora vamos a estudiar un tema muy importante, muy solemne para los hijos de Dios, para Dios mismo, pero a la vez un tema muy complejo, un tema muy extenso que toda la noche de hoy no nos alcanzaría el tiempo para poder saber lo que realmente Dios nos expresa a través de sus Sagradas Escrituras. Voy a invitarlos a que abramos las Sagradas Escrituras en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, ahí lo tenemos también delante de nuestros ojos, y la palabra de Dios dice: me paré sobre la arena del mar y vi, ¿qué cosa? Vi que subía del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Con qué otra parte de las Sagradas Escrituras se relaciona esta porción de Apocalipsis? ¿En Daniel qué? En Daniel capítulo 7, donde menciona que fue la aparición de ¿cuántas bestias? De 4 bestias. La primera fue un ¿qué? Un león. La segunda bestia fue un oso. La tercera bestia fue un leopardo. Y la cuarta bestia dijo que era ¿qué? Sumamente terrible y espantosa. Nos hemos dado cuenta de que a través de la historia de nuestro mundo, las profecías se han venido cumpliendo uno a uno. Y en el debido tiempo en que Dios se las declaró a sus hijos los profetas. Ahora, lo que quiero que entendamos, ¿por qué los llevé a Daniel 7? Porque en Daniel 7, el león ¿a quién representaba? A Babilonia.
¿Y el oso a quién representaba? A los medos y persas. ¿Y la siguiente bestia? A Grecia. ¿Y la última? A Roma. Entonces nos está dando a entender que cada una de las bestias que fueron apareciendo en visión a Daniel representaba una ¿qué? Una nación. Si en Daniel una bestia representa una nación, ¿es lo mismo también que nos menciona en el libro de Apocalipsis? ¿Sí o no? Sí. Entonces ahora nos vamos a dar cuenta que en las características que menciona en los primeros 3 versículos de Apocalipsis 13, es lo mismo que representaba en Daniel. Nada más que las características son un poco diferentes. Y lo que me tocó en mi tema y lo que les voy a expresar ahora, no les voy a expresar nada que no haya estado en este tema. Me anticipo por lo que venga después en comentarios, pero es lo que a mí me dieron. Lo único que Dios hizo con nosotros o conmigo es explorar, profundizar, buscar información para saber realmente hasta dónde Dios es capaz de darle al ser humano una mente para descubrir los misterios que no son misterios. Son una verdad para nosotros. Es lo único que es la palabra de Dios para nosotros. En el capítulo 13 de Apocalipsis, ahí vamos a encontrar 2 profecías al mismo tiempo. Ahora les hago una pregunta. Todo lo que nos mencionó el versículo 1, 2 y 3 de capítulo 13 de Apocalipsis, ¿ya se cumplió o está por cumplirse? Ok. Tenemos diversidad de opiniones. Pero realmente ya todo se cumplió. Ahora vamos a ir a la parte más importante, que es la segunda parte del capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Ok? Y los voy a llevar al versículo 11. Ahora quiero que vayamos al versículo número 11. Si pueden darle seguimiento a las diapositivas, por favor. Porque luego vamos a regresar a esos versículos, pero quiero ahorita que vayamos al versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis. Ok. Todos traemos nuestras Biblias, ¿verdad? Así que me van a seguir con la vista y dice de la siguiente manera. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Ahora esto es lo que el Señor nos quiere enseñar. Ya comprendimos la primera parte de la primera visión, de la primera profecía en el capítulo 13. Pero ahora se levanta una segunda bestia. ¿Y de dónde emerge? De la tierra. Porque la primera, ¿de dónde surgió? Del mar. ¿Y las aguas qué representa? Pueblos, naciones, muchedumbre. ¿Y la tierra? ¿A qué representa? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que tu descendencia será como ¿cuál? ¿Se puede contar? ¿Verdad que no? Ahora, pero hay algo importante en esta bestia. ¿Ustedes saben a quién representa esta bestia? ¿Sí? ¿A quién representa? ¿Doctor McNeil? A México. Dicen que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué representa esa bestia a los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Será que porque nada más porque lo escuchamos de alguien? ¿Porque lo descubrimos leyendo a través de alguna literatura o algún libro? ¿Hemos descubierto algo mucho más importante en esta bestia? ¿Se han dado cuenta ustedes? Gracias, hermano. En el versículo 11, ¿qué dice en el versículo 11? Hermano Lalo, si le da lectura. ¿Qué tenía esta bestia? ¿Dos cuernos de qué? Y después dijo que hablaba como ¿quién? Como un dragón. Ahora, ¿en qué se parece un cordero y un dragón? En nada. Pero son características de esta bestia. Y ahora les voy a acertar, les voy a dar la acertación de la respuesta. Es cierto, representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero para que nosotros sepamos que representa realmente a esta nación donde nosotros ahora estamos pisando este suelo, es necesario profundizar, explorar qué ha sido de la historia de esta nación. Porque los comentaristas bíblicos y el espíritu de profecía nos dicen que representa a esta nación. Pero ahora, ¿por qué? Una pregunta para los que están en la escuela. Ya hay de high school y ya deben de saber esto, me imagino, a través del libro o de la clase de historia. ¿En qué año se promulgó la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica? Doctor McNeil. ¿En qué año se promulgó la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica? 1776. ¿Tiene que ver la independencia con la profecía de Apocalipsis? No lo menciona el libro de Apocalipsis, pero a través de la historia en la que estamos viendo, lo que nos mencionó en los primeros versículos del capítulo 13 de Apocalipsis, ¿qué le pasó a la bestia, a la última bestia? ¿Qué le pasó?
sufrió una herida de muerte, pero tal cual esa herida, ¿qué pasó? Fue sanada. Es lo que dice la Biblia. Fue sanada, pero aún no ha sido sanado. Ahora vamos a ver, por eso les digo, fuera importante que los jóvenes que están en las escuelas, que ellos deben de saber realmente cada uno de estos datos, detalles acerca de la nación en donde estamos viviendo. Porque es a través de ello en cómo a nosotros también nos puede ayudar a descubrir los misterios que Dios le reveló a sus hijos los profetas en el antiguo, pero que para nosotros hoy son ¿qué? Luz para reflejar la verdad que quiere que sepamos. Esa herida de muerte, ¿cómo fue ocasionada? Alumnos de la escuela, high school, middle school. ¿Sí se acuerdan que el Papa fue llevado preso o cautivo? ¿Sí se acuerdan qué año fue? 1798. Esa es la herida que sufrió la bestia que menciona en los primeros versículos del capítulo 13 de Apocalipsis. Pero esa herida, dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Que iba a ser ¿qué? Sanada. Ahora, quiero que entendamos esto. En el libro de Daniel, menciona la primera bestia que es un león, que fue devorada ¿por quién? Por un oso. Y luego ese oso fue destruido ¿por quién? Por un leopardo. Y ese pobre leopardo fue fulminado ¿por quién? Por el dragón. Porque la Biblia dice que menciona una gran bestia terrible y espantosa, pero realmente reflejaba ¿a quién? ¿Qué decía? Un dragón. Ahora, ¿a quién representa el dragón? La Biblia en Apocalipsis también nos dice que representa a Satanás. Pero no solamente es Satanás, sino que Satanás trabaja a través de ¿quién? De Roma. ¿Ok? Ahora, en eso hemos descubierto de que para que una nación pudiera emerger y tener grande autoridad, tener grande poder, tenía que ser ¿qué? Ser destruido la otra nación. ¿Sí entendemos eso? En el libro de Daniel, para que una nación pudiera tener el poder del reino, tenía que destruir a la otra nación y quedarse con el poder. Y así pasó durante 4 naciones. ¿Ok? Ahora, la última nación que representó a Roma, que ahora representa ¿qué? La Europa occidental, dividida. ¿Ok? Pero ahora, en la segunda bestia, que se refleja en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que pasa? Hay algo diferente. ¿Sí se dan cuenta? Vamos a regresar al versículo 4 del capítulo 13 de Apocalipsis. Dice el versículo 4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad,
va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Ok? Así que ahí nos estamos dando cuenta cuál diferencia hay entre la visión que le fue revelado a Daniel a lo que le fue revelado al apóstol Juan. En Daniel las naciones fueron destruidas, pero aquí hay algo diferente. ¿Qué pasa con la segunda bestia? En lugar de destruir a la bestia que había sido herido con herida de muerte, ¿qué es lo que dice las Sagradas Escrituras que iba a ser la segunda bestia? Como decimos, ¿le da qué? Le da su ayuda. Eso estamos empezando a entender, que la nación de los Estados Unidos, en lugar de destruir a la nación que tenía más grande autoridad en ese entonces, va a hacer ¿qué? Mandarle o ejercer la ayuda que necesita para poder ser sanada. Pero ahora gracias y alabado sea el nombre de Dios, porque cuando ese poder fue herido, empezamos nosotros ¿a qué? O nuestros antepasados, hermanos que estuvieron predicando el evangelio en ese entonces, pudieron obtener una libertad para poder ejercer la religión, su religión. Porque en 1798 fue el fin también de una profecía. ¿Cuál fue la profecía que se culminó en 1798? Fue donde esta grande autoridad o esta bestia iba a ejercer su poder durante 1260 años. Fue cuando nuestros hermanos cristianos fueron perseguidos. Ahora, cuando Francia llevó preso o cautivo al Papa, que era ¿por orden de quién? Napoleón Bonaparte. ¿A qué religión pertenecía Napoleón Bonaparte? Era masónico. Así que ellos querían también establecer a una altura de poder religiosa, y para poder hacerlo, ¿qué es lo que tenían que hacer? Destruir la otra oposición religiosa que tenían a sus lados. Pero mientras que esa nación estaba siendo destruida, o ese poder estaba siendo destruido, siempre pasa esto, que cuando una nación grande, poderosa, está siendo destruida, una nación está ¿qué? Creciendo también con el mismo poder. Así que es el capítulo 13 de Apocalipsis. Surgió algo importante. Aparte de la declaración de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, pasaron a establecerse otras dos cosas: el Acta de los Derechos Civiles y la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando esa nación estaba perdiendo poder, esta nación se estaba estableciendo. Y no lo hizo hasta el año de 1700. Doctor, ¿cuándo se promulgó la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica? (1787) Para 1798, cuando el Papa sufrió el cautiverio, se lo llevaron en cautiverio, Estados Unidos ya estaba ¿qué? Ya era declarado ¿qué? Independiente
y como un país libre. ¿Ok? Ahora, a lo que quiero ir es a las características de la segunda bestia. ¿Por qué cuernos de cordero? ¿Por qué tenía que hablar como el dragón? Les digo que y les decía desde el principio que este es un tema bastante complejo y extendido. Y apenas estamos en la introducción. Solo que vamos a tratar de entenderlo, porque es para nuestros días que estamos viviendo. Esto nos va a establecer realmente en qué posición, ahora sí, de la culminación del fin de este mundo estamos viviendo. ¿Por qué esta bestia tenía? Se menciona en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis que cuando una bestia aparecía en visión y aparecían cuernos, ¿a quiénes representaban los cuernos? ¿A quiénes? En la visión que recibió Daniel del macho cabrío y el carnero, ¿a quiénes representaban los dos cuernos? A los reyes de los Medos y Persia. ¿Ok? Así que quiere decir que cada cuerno representa ¿qué? Un reino. Ahora, podríamos hacernos la pregunta, entonces, ¿dos reinos en los Estados Unidos? ¿Creen ustedes que existen dos reinos en los Estados Unidos? Lo que para la Biblia dice que son declaraciones como reinos, interpretando las Sagradas Escrituras, nosotros como cristianos, para nosotros son principios. Ya hemos entendido que la bestia representa la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ahora, quiero que vayamos a un poco más de historia acerca de la nación de los Estados Unidos. ¿Me entiende? Es algo nuevo que yo también aprendí. Y si Dios nos los da es porque quiere que sepamos y quiere que compartamos para que todos sepamos lo que está pasando o lo que pasó en ese entonces. Ahora, en ese entonces, cuando fue la independencia de los Estados Unidos, ¿quiénes fueron uno de los principales personas que vivieron en ese tiempo? Jóvenes de las escuelas. Tenemos a uno primero, principal, George Bush. ¿No? ¿O no? Entonces, ¿quién fue el que comenzó? George Washington. ¿Le suena el nombre de Franklin? ¿Le suena a los jóvenes que están en la escuela el nombre de Adams? ¿El apellido Madison? ¿Sí? Ok. A ellos escuché, se les menciona como los padres de la Constitución. Ahora, algo diferente que se ejerce, quiero que me escuchen y pongan atención en esto, algo que se descubre en estos dos cuernos, no solamente están en vanos mencionados en la Biblia, pero es algo que estos hombres vieron antes de hacer la declaración de independencia, antes de hacer la declaración de la Constitución Política de los Estados Unidos. Ellos querían algo mejor para esta nación. ¿Por qué cree que todos nosotros estamos aquí? Porque veníamos con un ideal de venir a este país y lograr algo mucho más mejor. ¿Para quiénes? Para nuestras familias. Y estos hombres no solamente pensaron en ellos, ellos pensaron más allá en el futuro de las personas
que estarían establecidas y viviendo dentro de esta grande nación. ¿Ustedes creen que George Washington, Madison, Franklin, sabían lo que había pasado antes en la Edad Media, en la Edad Oscura, en el tiempo de la Inquisición, en el otro lado del mundo? ¿Ustedes creen que ellos sabían eso? Ellos lo sabían. ¿Ustedes creen que estos hombres sabían cómo estas personas habían insultado, castigado y condenado a nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte? Pero no solamente sabían eso, ellos sabían por qué condiciones, quiénes, por qué poderes se estaba ejerciendo todo esto. Entonces ellos pensaron, nosotros no queremos eso para nuestra nación. Queremos que nuestra nación sea una nación diferente. Eso fue lo que ellos pensaron para cada uno de nosotros. Pero desgraciadamente lo que los líderes de esta grande nación que ahora es, no piensan lo mismo que esos hombres pensaron en el pasado. Oí mencionar a unos predicadores que si esos hombres resucitaran y supieran lo que está aconteciendo ahora con esos grandes líderes, haciendo alianzas y pactos con la nación del Vaticano, dice, les daría un infarto y morirían nuevamente. Porque ese no era el plan de ellos, eso no era lo que ellos querían para la gente que viviera en estos tiempos dentro de esta grande nación. Es por eso que ellos establecieron dentro de la Constitución, en la primera enmienda, algo muy diferente para esta nación. Y por eso esos dos cuernos que están, se los voy a decir abreviado, esos dos cuernos que están en esa bestia, que son de cordero, en el libro de Apocalipsis, ¿a quién representa el cordero? A Cristo Jesús. Pero ahora esa misma bestia iba a hablar como dragón. ¿Qué tiene que ver Jesús con el dragón? ¿Qué hemos leído en otros libros? ¿La batalla de qué? Entre el bien y el mal. Que iba a tener este país una grande lucha con esos mismos poderes. Ahora, me pregunto y les pregunto, ¿Jesús había mencionado esos dos reinos en su tiempo? ¿Los había mencionado Jesús? En una ocasión cuando Jesús tenía que pagar ¿los qué? Los impuestos. ¿Y qué le preguntaron a Jesús? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Traedme qué? ¿Un denario? ¿Y qué les dijo? La cara que está aquí en esta moneda y la especificación de quién es. ¿Y qué le dijeron? Es de César. Y Jesús les responde y les dice, ¿dad qué? Dad a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Estableciendo ¿qué? La separación entre ¿quién? Entre la iglesia y el Estado, el poder político. Jesús había afirmado que esos dos reinos no podían permanecer juntos. Porque ya habían revelado que en el futuro, ¿qué era lo que iba a acontecer? Durante 1260 años, ¿por qué creen que mataron a nuestros hermanos los cristianos? Porque se llegó a establecer la unión ¿de qué? De la iglesia con el Estado. Y este país estaba emergiendo de la tierra, pero dentro de este país estaba generando también ¿qué? Un gran poder religioso. Pero se estaba estableciendo también como un grande poder político, económico. Porque ¿qué nos dice al último del capítulo 13? En los últimos versículos del capítulo 13. ¿Que nadie en qué? ¿Que nadie iba a poder qué? Comprar
ni vender. Ahora quiero que entendamos ahora en este aspecto, porque ha corrido mucho la noción de que, y hasta nos espanta, muchos se quedan perplejos porque escuchan esas palabras, que no van a poder comprar ni vender, entonces ¿cómo van a poder sobrevivir? En ese entonces, cuando surgió eso, la unión de la iglesia y el Estado en la Inquisición, los papas le decían a los líderes religiosos, que si no se convertían, que si no hacían lo que el poder papal les decía, ¿qué iba a pasar? No iban a hacer convenios entre lo que era en compra-venta de lo que ellos tenían. ¿Me entienden? Eso no nos da a entender de que nosotros vamos a morirnos de hambre. El Señor sabe de lo que tenemos necesidad. ¿Y qué dice su palabra? Que no nos va a dar una prueba más de lo que no podamos soportar. Ahora quiero que vayamos para entender realmente el significado de los dos cuernos de esa bestia, porque tenemos poco tiempo. En la primera enmienda de los Estados Unidos de Norteamérica, esto fue lo que esos grandes hombres establecieron para esta nación. Y está aún establecido. Se los voy a leer. Dice: la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos es una parte de la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Prohíbe que el legislador promulgue ley alguna con respecto a la adopción de una religión o promulgue ley alguna que prohíba la libertad de culto, de expresión, de prensa, reunión o de petición. Esa es una de las características de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Es bendición para nosotros? Sí es. Porque hasta este momento tenemos la libertad de adorar a nuestro Dios en el lugar que hemos elegido. Ahora, dentro de esa enmienda hay una cláusula. Una cláusula que en ese entonces le llamaron el Acta de los Derechos Civiles. Y dice: aunque la primera enmienda protege estos derechos básicos a la libertad al prohibir la sanción de nuevas leyes introducidas por el Congreso, los tribunales han interpretado que la enmienda se aplica a una mayor cantidad de actores políticos. Por ejemplo, la primera oración reserva todos los poderes legislativos al Congreso, pero los tribunales han fallado que la primera enmienda incluye el poder ejecutivo y el poder judicial. Ahora, sé que cada uno de ustedes también lo han hecho, los que tienen la tecnología en sus manos, una computadora o un celular que tenga la capacidad para abrir la página de internet a una velocidad máxima. Videos donde estamos viendo lo que está pasando ahora en nuestros días. Un video, cuando fue la muerte del Papa Juan Pablo II, cuando le estaban haciendo ahí un homenaje de cuerpo presente, cinco personajes políticos de grande rango y que alguna vez fueron presidentes de los Estados Unidos, de rodilla enfrente del ataúd de Juan Pablo II, incluyendo la que antes era el actual presidente de los Estados Unidos, que era George Bush, y la primera dama, Laura Bush. ¿Quién nos da a entender eso? ¿Qué nos dice la Constitución de los Estados Unidos en la primera enmienda? Que nosotros tenemos libertad de culto, libertad de religión, libertad de expresión,
Pero a las espaldas de la Constitución de los Estados Unidos, ¿qué andan haciendo sus máximos líderes? Andan haciendo movimientos, como le llaman, inconstitucionales. Quiere decir que no están haciendo lo correcto. Pero ahora, en esto, con este pequeño ejemplo, quiero que ustedes entiendan la última parte que dice, y hablará como ¿quién? Como un dragón. Pero lo hará con la intención, como dice las Sagradas Escrituras, para matar a esa bestia o para darle el poder que antes se le fue quitado. Así que con esto, nosotros ahora estamos entendiendo que llevamos más de 200 años con la bendición de Dios de podernos reunir, adorarle, el lugar en el que nosotros hemos elegido. La casa de oración de Dios, que es esta. Pero ese poder un día se le va a ser devuelto a esa bestia. Es por eso que los dos cuernos que tiene esa bestia, una representa a la libertad ¿de qué? Libertad de culto o religión, y el otro es el poder de libertad civil. Ahora, quiero que entendamos algo. En el 2004, cuando se estaban ejerciendo los votos electorales para presidente, para nombrar al presidente de los Estados Unidos, que era George Bush, y creo era el que se apellida Al Gore, no me acuerdo cómo se llama, ¿alguien sabe? Al Gore, pero ese es su apellido. Estaban disputando los votos de un estado que no definía quién era el ganador. Así que ellos, dicen los comentaristas, las informaciones que pude descubrir es que ellos estaban contratando, dice, abogados por aquí, abogados por allá, corriendo de aquí para allá, para poder descubrir quién realmente iba a ser el ganador de los votos electorales de ese estado. Entonces, todo esto llegó ¿hasta dónde? Fueron a las cortes, pero todo esto llegó a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ambos candidatos pedían que los votos fueran recontados en ese estado. ¿Y qué pasó? La Suprema Corte de Justicia dijo, no va a haber recuento de votos, no va a haber votación nuevamente, y el presidente de los Estados Unidos es George Bush. Ahora la pregunta que surge es, ¿quiénes eligieron para el presidente de los Estados Unidos en el 2004? ¿Quiénes? ¿El pueblo o 9 personas que componen la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos? ¿Tomaron en cuenta el voto de toda la gente? Con eso estamos entendiendo ahora de que Estados Unidos tiene tres ramas de poderes. Está el poder ejecutivo, está el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, ¿quién lo hace? El presidente de los Estados Unidos. El poder legislativo es el Congreso, donde todas las leyes son creadas. ¿Y el poder judicial cuál es? El poder judicial es la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, donde una ley viene a ellos y si ellos la autorizan pasa, si no, no. Ahora, otro dato más importante. Algo pasó con uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, ahora en el periodo de Barack Obama, en el primer periodo de Barack Obama. Pero anteriormente de eso,
¿Quién fue nombrada para la Suprema Corte de Justicia? Una latina. ¿Quién fue? Sonia Sotomayor. ¿Y Sonia Sotomayor de qué religión es? Católica. Ahora la información es que 6 miembros de los 9 que componen la Suprema Corte de Justicia, 6 son católicos. Ahora, ¿qué es lo que nos debe de preocupar a nosotros? 3 de ellos que son de diferentes denominaciones. Uno ya se va a retirar. Otro le descubrieron cáncer. Pero esos 3 ya están avanzados de edad. ¿Ok? ¿Qué esperamos ahora? Que esos 3 miembros que puedan ser restablecidos, puedan ser agregados nuevamente de la misma religión de los otros 6. Cuando eso llegue a suceder, escuchen bien, es cuando ellos tendrán el poder para dictaminar la ley dominical. Y cuando esto sea posible, haya sido posible por ellos, es cuando ellos le van a devolver el poder. Es cuando esa herida que fue hecha en 1798 va a ser ¿qué? Va a ser sanada. Y eso es lo que dice las Sagradas Escrituras, lo que menciona en el capítulo 13, que esta nación o esa bestia va a ser, dice, una imagen de la bestia principal, de la primera bestia. ¿Por qué? Porque va a ejercer los mismos poderes, aun cuando vaya en contra de lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. Ellos van a respetar eso, pero es como decimos, ¿cómo lo van a ejercer? Ok, eso dice la Constitución de los Estados Unidos, pero lo que nosotros practicamos es otra cosa. ¿Sí me entienden? Aún en ese tiempo, los grandes líderes religiosos van a estar haciendo demandas contra el poder, al gobierno federal. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo no es dentro de la Constitución. Ese va a ser el tiempo en que nosotros vamos a tener que prepararnos para poder estar más firmes y poder ejercer nuestra fe más fuerte en este mundo. Les decía que todo esto es muy extenso, pero el tiempo no nos da. Pero hay algo importante que menciona el tema que hicieron llegar. Que cuando eso llegue a acontecer, nos dice una pregunta: ¿y nuestros bienes y propiedades, qué van a hacer de ellas? Dice: en el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de las turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Primeros escritos. Entonces, ¿qué debo hacer? Otra pregunta. Ahora dice, es demasiado tarde para aferrarse a los tesoros mundanales. Casas y tierras innecesarias pronto no serán de beneficio para nadie, porque la maldición de Dios descansará más y más pesadamente sobre la tierra. Pero llega la invitación: vended lo que poseéis y dad limosna. En Lucas 12:33. Este mensaje debiera hacerse llegar fielmente a los corazones de la gente para que la propiedad de Dios le pueda ser devuelta en ofrenda que promuevan su obra en el mundo. Ahora, otra pregunta: ¿cuándo debo vender mis propiedades y colocarlas en la obra de Dios? Resumido, ese párrafo nos dice
que nosotros vengamos a la presencia de Dios, que esto no nos está diciendo que vayas y vendas todo lo que tienes para que te quedes sin nada. Lo que te está dando a entender a usted y a mí es de que Dios quiere que vengamos ante Él y le preguntemos: Señor, ¿cuánto debo vender? ¿Cuánto de lo que tengo quieres tú que sea puesto para poder terminar la obra de tu evangelio en este mundo? Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, para que no malinterpretemos las palabras que acabo de leer. Ahora, dice, recordemos otra realidad. Si hoy, mientras aún no estamos en el tiempo de la gran persecución final, no logramos devolverle voluntariamente una parte de nuestros ingresos a través de los diezmos y las ofrendas y de las propiedades que nosotros poseemos, ¿cómo lo haremos cuando tengamos que dejar todo por amor a Él? Si no fuimos fieles en lo poco, tampoco lo seremos en lo mucho. Así es, dice, como se cumple la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? ¿Qué dijo en San Juan 14? Creed en Dios, crees también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y qué sigue? Ahí tenemos la promesa de nuestro Dios. Y el Señor termina diciéndonos: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quien aquí quiera tomar la decisión de entregarse totalmente en las manos de Dios, hágalo hoy. Haga su parte, porque Dios está cumpliendo con la de Él. Es la palabra de Dios. Así que los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a cantar las estrofas de un canto para terminar. Vamos a dar gloria a Dios porque aún todavía tenemos la libertad de poder adorarle, porque aún todavía tenemos el derecho de ejercer y de reclamar, aún en este país, dentro de la Constitución de los Estados Unidos, nos da el derecho civil y nos da el derecho de religión. Somos adventistas porque creemos en la segunda venida de Cristo y porque creemos que aún en el día más difícil, Él vendrá para rescatarnos y para llevarnos con Él.